Agustina, adelante en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendecidos, bendecidos. Los invito a que en este tiempo podamos abrir nuestra Biblia, la palabra de nuestro Señor, en 2 de Timoteo 3. Y vamos a leer todo el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Así que lo leemos en el nombre de Jesús y dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acá podemos ver que era Pablo enseñando una vez más a su hijo en la fe, Timoteo. Es algo que siempre me gusta mucho leer, Timoteo, porque era un joven al igual que nosotros, que pasó sus momentos, sus procesos, pero tenía a su padre en la fe, y siempre me pongo como en el lugar de Timoteo y a ustedes como Pablo, que son los que siempre están ahí ayudándonos y apuntalando nuestras vidas para cada día llegar al propósito eterno por el cual hemos sido llamados. Amén. Y podemos ver que en estos tiempos estamos hablando de tiempos peligrosos, ¿no? Como lo veíamos en el versículo 1, que dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y verdaderamente estamos en tiempos peligrosos, como bien vos, Malo, decías al principio, que siempre vivimos bajo esos tiempos, pero hoy más que nunca podemos verlo. Podemos ver cómo la sociedad entera, en general el mundo, la tierra, todo, está viviendo bajo esos tiempos peligrosos. Y es justamente en estos tiempos donde vemos la realidad de cada una de las personas, ¿no? Lo que abunda en los corazones, lo que hay en el corazón de cada uno. Y en este capítulo de Timoteo podemos ver algunas características, ¿no? de esas personas. Y yo acá la busqué en otra versión, es lo mismo, digamos, pero son, digamos, sinónimos. Y me los enumeré a cada uno para que podamos ver, ¿no? cómo se vive en estos tiempos y para ser sabios de las personas con las cuales nos estamos rodeando, y aún nosotros mismos, que no tengamos nada de estas características que no agradan a Dios, ¿sí? Y podemos ver que las personas son egoístas, interesadas, orgullosas, se creen más importantes que los demás, que ahí, bueno, entra el ego, no respetan a Dios, no obedecen a sus padres, son malagradecidos, crueles, violentos, no dominan sus malos deseos, llenos de odio, mentirosos, y odian todo lo que es bueno. Y verdaderamente, si uno se pone a meditar en estos tiempos, y uno medita su propia vida, ¿no?
uno muchas veces no es agradecido con Dios, o muchas veces no respeta a Dios con lo que hace, con los actos, por cómo vive. Muchas veces no somos obedientes a nuestros padres, no tan solamente a nuestros padres naturales, sino también a ustedes, que son nuestros padres en la fe, que cada día Dios los puso en nuestras vidas. Ustedes son nuestra asignación y nosotros somos su asignación. ¿Sí? Y que en este tiempo verdaderamente aprendamos a desechar todas estas características que podemos ver en este capítulo de Timoteo, que podamos verdaderamente a la luz de la palabra autocorregir nuestras vidas, autoexaminarnos, y si algo de todo lo que está acá abunda en nosotros, verdaderamente en este tiempo entregarle todo al Señor, ¿sí? Y las personas con estas características son en las personas que no podemos confiar, porque actúan sin pensar. ¿Por qué actúan sin pensar? Porque si tuvieran dimensión, y si tuviéramos dimensión de las consecuencias de las cosas que decimos y hacemos, ya no lo haríamos, no seguiríamos viviendo de esa forma, ¿sí? De esa manera delante de los ojos del Señor. Podemos ver cómo el apóstol Pablo sigue enumerándole a su hijo Timoteo muchas más características en todos los versículos que fuimos leyendo. Pero me quiero detener en una que es la que Dios marcó mi corazón en este día, que es en el verso 5, y lo voy a leer al verso 5 en otra versión, que dice: dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Qué tema, ¿no? Porque a veces somos muy rápidos para hablar, y podemos tener mucha elocuencia en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, nuestra forma de movernos con las personas en la coinonía, pero verdaderamente ser temerosos, ¿no? de Dios, de su presencia, de lo que Dios nos entregó, ¿no? Porque a todos Dios nos asignó algo. A los padres Dios les asignó a sus hijos, a nosotros Dios nos asignó un ministerio, un llamado, que todos nacimos con un ministerio, con un llamado, con un propósito. Entonces, verdaderamente, que no sea de la boca para afuera decir que amamos a Dios, y después con nuestra forma de movernos en la vida no demostremos lo mismo, ¿sí? Entonces, que verdaderamente en este tiempo vivamos la vida de Dios, vivamos lo que Dios quiere, ¿sí? Y lo más valioso y lo importante que tenemos en este tiempo, y creo que es lo más importante para toda persona, y por sobre todo para un hijo de Dios, es el testimonio, ¿sí? El testimonio, los frutos, los hechos, que son lo que reflejan lo que en realidad es una persona, ¿sí? Porque podemos escuchar hablar muy lindo, pero si lo que uno habla después no lo vive, no sirve absolutamente de nada, ¿no? Y continuamos, y al vivir también bajo estos tiempos peligrosos, muchas veces le damos más lugar a nuestra carne, a nuestra propia opinión, a nuestro orgullo, a nuestro ego, y no nos ponemos a ver cómo estamos viviendo nuestra vida delante de los ojos de Dios. Muchas veces le damos más lugar a nosotros mismos, ¿no? A nuestros pensamientos, y nos olvidamos de cómo está en realidad nuestra vida delante del Señor, ¿sí? Que verdaderamente todas esas características que Pablo le enumeraba a Timoteo, que de verdad no estén en nosotros, ¿sí? Que no digamos, que no demostremos ser una cosa tal vez dentro de la iglesia, o con algunas personas mostrarnos de una forma y después ser totalmente diferentes, sino que de verdad vivamos a Cristo, ¿sí? Que no juguemos a ser cristianos, que no juguemos a ser hijos, que verdaderamente tengamos el respeto y el amor por el servicio a Dios, por nuestro Dios. Muchas veces nos ocupamos tanto, pero tanto en ver la vida de los demás, ¿no? En hablar de los demás, en llenarnos la boca comentando el pecado del otro, el error del otro, y nos olvidamos de mirarnos el horror, ¿no? Porque ya no sería un error, sino el horror que estamos haciendo nosotros desde el momento que nos ponemos como jueces ante el pecado del otro, ¿no? Es como que alguien tropieza y todos los estamos señalando, y Dios no nos llamó para eso. Dios en su eterna misericordia, con lo bueno que es y con la bondad que tiene, si Dios a nosotros primeramente nos dio tantas oportunidades, ¿por qué ponernos con el dedo acusador y señalar al otro
que en realidad no es para lo que Dios nos llamó, ¿no? Que verdaderamente en este tiempo no nos creamos más importantes, que no seamos egoístas, que no miremos solamente nuestro propio ombligo, lo que es nuestra vida, sino que seamos sabios y que sepamos ponernos en el lugar de los demás, ¿sí? Porque en los tiempos peligrosos, sí, las personas tropiezan, caen y tal vez, no sé, no somos nosotros, pero nos puede pasar a nosotros también. Entonces no nos pongamos en el hecho de como jueces, en señalar o en el querer juzgar. El pecado, como siempre nos enseñaron ustedes, el pecado sí se juzga, porque es cuando las personas ahí a través de la luz de la palabra vuelven en sí y reaccionan. Pero yo no me puedo poner a juzgar al otro, ¿sí? Porque a mí también me puede pasar, porque de hecho nos pasa, porque ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Y siempre tenemos que cada día ir a intimidad con el Señor, cada día ir por más en su presencia, cada día sumergirnos en su presencia para que a través del Espíritu Santo verdaderamente nuestros oídos estén ofrendados y nuestros oídos estén atentos a su voz, para no tropezar, para no caer y para tampoco hacer que el otro que está al lado nuestro tropiece en el nombre poderoso de Jesús. Esto obviamente no quiere decir que nosotros estemos habilitados a errar o a seguir de la misma manera, ¿no? Porque tal vez en algún momento de nuestras vidas, como jóvenes, lo puedo hablar, que nos atajamos mucho pero a mí solo me puede juzgar Dios, las personas no me pueden juzgar. No, a ver, sí, el pecado hay que juzgarlo, pero para ayudarte, para que podamos reaccionar. Necesitas tener padres en la fe, personas de fe, que te hagan volver en sí, que verdaderamente, como aman tu vida y como aman también lo que Dios les dio a ellos, que nos hagan volver en sí en este tiempo y que nos hagan reaccionar verdaderamente, que hay algo más allá, que hay algo mucho, mucho más allá, ¿sí? Pero como les decía también, esto no nos habilita a nosotros a seguir errando, a quedarnos con el hecho de que listo, nadie me puede juzgar, tal, Dios me va a perdonar. No es así. Esto no nos habilita absolutamente a nada. Hay cosas que ya debemos erradicar de nuestras vidas de una vez y para siempre, y cambiar y transformar cada día nuestras vidas a la luz de la palabra. Y muchas veces pasa que cuando alguien tropieza y cae, somos los primeros en juzgar y en señalar. Somos los primeros en hablar, somos los primeros en sentarnos en una mesa y hablar del pecado del hermano. Y es ahí donde verdaderamente entra el canibalismo, ¿no? Que es lo que nuestro apóstol nos venía enseñando y nos venía hablando en este tiempo. Que justamente hablando de tiempos peligrosos, ¿no? Una de las cosas que en estos tiempos se está levantando es eso, ¿no? El ponernos como jueces, en el hablar mal, en el chisme, porque canibalismo no es más ni menos que chisme, como papi nos enseñaba. Y eso es lo que nos aleja de Dios en este tiempo. Somos muy sabios para observar el error del otro, y no somos más sabios aún en autoexaminar nuestras vidas y verdaderamente qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque ya desde el punto de vista de que nos ponemos a observar la vida del otro, ya claramente hay algo que está mal, hay algo que no entendimos, hay algo que tenemos que corregir, hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Muchas veces, como hijos de Dios, nos hacemos y nos creemos muchas veces, como quien dice, los super ungidos, los que nunca se equivocan, los que nunca caerían. Pensamos que porque estamos sirviendo ya somos mejores, que ya estamos satisfechos, que ya estamos en lo máximo, que ya lo alcanzamos todo. Pero lamentablemente hay una parte de nosotros que no queremos controlar. Y es una pequeña parte de nuestro cuerpo que es tan chiquita, pero que puede ocasionar mucho desastre y contristar al Espíritu Santo, que es nuestra lengua, ¿no? Que seamos tardos para hablar verdaderamente, que pensemos, que meditemos en oración antes de hablar, antes de abrir nuestra boca, antes de hablar mal de una persona, de quien sea. ¿Sí? Que podamos controlar en este tiempo nuestra lengua, lo que estamos diciendo, que dejemos de ser caníbales,
de que dejemos de devorar la vida de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean por un tropezón o por lo que haya sido, ¿no? Nos seguimos poniendo en postura de jueces ante el pecado del otro, y es justamente ahí donde nos damos cuenta que en realidad no entendimos nada. No entendimos nada verdaderamente, ¿no? Y podemos ver también en su palabra que nuestro Dios eterno nos dejó mandamientos, ¿no? Y el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y podemos ver muchas veces qué poco nos amamos, ¿no? Porque si nos amáramos verdaderamente no haríamos muchas veces las cosas que hacemos, no nos manejaríamos de la manera que nos manejamos. Y como bien lo decía al principio, los tiempos peligrosos están y hoy son más notorios que nunca. Son más notorios en nuestras vidas, porque siempre que tengo que hablar o lo que sea, siempre me pongo como ejemplo y pongo mi vida, ¿no? Porque todos tenemos errores, todos tenemos caídas, todos tenemos procesos por los cuales no son necesarios pasar para aprender, para ser mejores, pero verdaderamente, ¿cuánto nos amamos, no? Verdaderamente nos amamos, verdaderamente amamos a nuestro prójimo como lo dice su palabra, que con el mismo amor que Dios en un momento tuvo con nuestras vidas, la misma compasión que Dios tuvo con nuestras vidas, que verdaderamente nosotros podamos tener, aunque sea un poco de ese amor, de esa compasión que Dios tuvo con nosotros en su momento, ¿sí? Y al vivir bajo estos tiempos peligrosos, nosotros tampoco estamos exentos de caer, de errar, de equivocarnos. Muchas veces nos ponemos a hablar de los demás, de cómo tropiezan, de lo que hacen, de lo que dicen, de cómo viven, y nos ponemos a hablar como si nada y nos olvidamos que nosotros también somos personas y que nosotros también podemos caer. Porque es así, nosotros no estamos exentos de que no nos suceda. Pero el tema es que justamente, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien tropieza, no? Meditaba mucho acerca de eso y me lo preguntaba mucho a mí misma. ¿Qué hacemos cuando alguien tropieza? Así como en su momento todos tropezamos, todos tuvimos errores, horrores muchas veces, y Dios vino por nuestro rescate, Dios vino por nosotros. Preguntarnos cada día, ¿qué hacemos cuando alguien cae? ¿No? O sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos como personas carnales es, con el dedo acusador, ir y señalar, y divulgarlo, y contarlo, y mirá lo que hizo, y mirá. Es lo primero que hacemos las personas cuando estamos bajo la carne, porque es así. Y en realidad lo que debemos de hacer cuando una persona cae es orar por esa vida, es orar por esa persona. Porque hoy es esa persona, pero si el día de mañana sos vos, si el día de mañana son tus hijos, no nos pongamos nunca en jueces. No nos pongamos nunca en jueces, porque su palabra bien lo dice, que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos tanto como para ponernos en el lugar de esa persona? ¿Amamos tanto como para no seguir avergonzando al que erró? ¿Amamos tanto como para no permitir que hagan canibalismo del pecado de esa persona? La palabra es muy clara, como lo dije recién, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No hablemos del pecado de los demás, no chusmiemos, no divulguemos, no disfrutemos el tropiezo del otro. Porque si vivimos de esta manera, lamentablemente le abrimos la puerta al enemigo para que haga estragos en nuestras vidas. Y también me quiero detener ahí porque uno como joven sabe que cuando comete un error, todos, ¿no? Lo sabemos, que vivimos las consecuencias, ¿no? Y yo siempre lo digo, que hoy soy yo sola, pero yo sé que todo lo que yo no corrija ahora es lo que una vez me enseñó papi, me lo acuerdo, patente, no se me borró más, que lo que yo haga ahora y no corrija, eso lo traslado para mis generaciones. Entonces, verdaderamente, como jóvenes, ser sabios en qué es lo que estamos haciendo también, ¿no? Que no le demos lugar
a nada que no venga de Dios, que abramos la puerta a Dios, que le abramos la puerta a su palabra, que le abramos la puerta al consejo, a la corrección. Y muchas veces también pasa de que, hablando, ¿no?, del canibalismo, como lo veníamos haciendo, yo me pongo a pensar mucho, como decía recién, los jóvenes ahora estamos solo nosotros en esta tierra, ¿no? Pero tenemos una generación atrás. Pero también están aquellos que ya son padres ahora, aquellas que ya son madres ahora. Y las consecuencias del canibalismo, de lo que vos hables equivocadamente, de lo que vos hables de tu hermano, de todo lo que vos hagas, esa consecuencia no solamente cae en vos, sino que cae también en tus hijos. Y esa consecuencia la viven tus hijos. Entonces ya no hay tiempo para la pavada, ya no hay tiempo para seguir jugando a ser cristianos, ya no hay tiempo. Tenemos que dejar de ser tan brutos o de ser tan malos a veces, porque a veces terminamos poniendo en la postura de malos y de criticar al otro y a vos también te puede pasar, porque estás en esta tierra y porque la palabra también lo dice, el que está firme mire que no caiga. Entonces cada día estar alertas, ¿sí? Pero estar alertas con nuestras vidas, no en la vida del otro, observando al otro qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cómo vive, cómo no vive. Sí, que cada día a la luz de la palabra podamos estar en intimidad con el Señor y pedirle al Señor que cada día sea Él con nosotros, que cada día si fallamos, que de hecho lo hacemos, que su Espíritu Santo nos haga volver en sí automáticamente, que ni siquiera con un pensamiento pequemos en contra de una persona, de un hermano, de quien sea. ¿Sí? Verdaderamente que con temor al Señor vivamos nuestra vida cada día, ¿no? Y como padres que puedan ser sabios, como papás que puedan ser sabios, que no permitan que en sus mesas se hable de otras personas, que se haga canibalismo del pecado de otros, no se permitan a ustedes mismos hablar mal de otros delante de los hijos, porque los hijos escuchan todo y los hijos son los que después lamentablemente sufren las consecuencias de muchas veces las pavadas de los padres, ¿no? Y si sos joven también te animo a que vuelvas en sí en este tiempo, ¿no? A que puedas volver en sí, así como cada padre de familia, cada madre que en este tiempo también pueda volver en sí, pueda entender, pueda comprender que ya hay cosas que delante de Dios no podemos hacer, ya hay cosas que delante de Dios, cosas que hace rato tendríamos que haber entregado delante de la presencia del Señor y tal vez la estamos dilatando, como quien dice, que verdaderamente en este tiempo dejemos todo y que nos enfoquemos en nuestras vidas, ¿no? Que nos enfoquemos y nos preguntemos cada día, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Estoy tan bien delante de Dios que puedo pararme con el dedo acusador a señalar al otro? Que verdaderamente nos preguntemos cada día de nuestras vidas, ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor? Si el Señor fuera a venir dentro de unos minutos, dentro de una hora, no sé, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo me encuentra el Señor? ¿Cómo me encuentra el Señor en este tiempo? Como decía recién, si sos joven y estás del otro lado, te animo a que en este tiempo, en tiempos peligrosos, que si tal vez caíste, si tal vez tropezaste, si tal vez te dejaste llevar por el común denominador del mundo, te animo a que en este tiempo puedas volver en sí, puedas volver a los brazos de papá, que des vuelta a la página y que entregues todo el pasado al Señor, que verdaderamente vivas un arrepentimiento genuino en tu corazón y que en este tiempo comiences a vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo la vivimos cuando demostramos con hechos, con frutos, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos salvó. En este tiempo aprovechar la juventud que tenemos para cada día consagrarnos más y más al Señor, para buscar al Señor en intimidad, para que a la luz de la palabra seamos enseñados, seamos instruidos, seamos corregidos, para no volver a caer otra vez, para no volver a cometer otra vez el mismo error. Y si sos papá, si sos mamá, te animo a que cuides no solamente tu corazón, sino el de tus hijos. De la forma que lo cuidás es dejando de hablar de los demás en tu mesa, es cuidando cada día el altar de tu hogar.
Tenés el deber delante de Dios, como padre, como madre, de cuidar la asignación que Dios te entregó. Aprovechá todas las oportunidades que tengas de corregir a tus hijos a tiempo a la luz de la palabra. Ningún padre va a querer que sus hijos vivan lo que ellos vivieron o que sus hijos vivan lo que otros jóvenes viven ahora. Y para que eso no suceda, deben y debemos cada día de ser de testimonio para ellos, ¿sí? Y muchas veces también me quedo pensando, ¿no? Cuando hablo del testimonio, siempre se me viene a la mente esa promesa del Señor que dice: instruye al niño desde pequeño y cuando fuese grande no se apartará. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué muchas veces vemos que muchos que conocieron a Dios de pequeños, después de grandes, se apartan? Y muchas veces son las propias decisiones que la persona no quiere cambiar, que la persona no acepta el consejo, que la persona no quiere ser corregida, que la persona quiere hacer la suya, como quien dice, que la persona no conoció a Dios, ¿no? Verdaderamente, pero otras veces sucede porque no tienen en su hogar el testimonio de sus papás. Claramente esto no quiere decir que por eso yo pueda hacer lo que quiera. Esto no me justifica a pecar, porque cuando aceptamos al Señor en el corazón, todas las cosas son hechas nuevas, y tampoco nos podemos agarrar de los errores de nuestros papás para mandarnos nosotros cualquiera. No podemos exigirle a ellos algo que ellos en su momento tal vez no recibieron, algo que ellos no lo recibieron, y como no lo recibieron tal vez no saben cómo expresarlo, cómo enseñarnos a nosotros, ¿no? Pero siempre me quedo pensando eso, ¿no? Porque muchos que conocieron a Dios desde pequeños, cuando son grandes se apartan. Y muchas veces, como lo dije hace un momento, son por las decisiones propias de la persona, porque como siempre lo decimos, Dios es un caballero y Dios no te va a obligar a hacer algo que vos no querés. Entonces ya es tu decisión. Pero muchas veces también sucede eso, ¿no? Que muchos jóvenes no tienen tal vez el testimonio de sus padres. Entonces, que en este tiempo verdaderamente como papás puedas verdaderamente transformar tu vida. Muchas veces hablamos de los jóvenes, que todos necesitamos transformar nuestras vidas, ¿no? Pero es como que siempre, yo por lo menos que soy joven, como que siempre lo enfoco para el lado de los jóvenes, ¿no? Y siempre hablo del transformarnos y del consagrarnos cada día al Señor, pero cuánto más los papás, ¿no? Porque no tan solamente tienen a cargo sus vidas, su salvación, sino que también tienen la de sus hijos, Dios les asignó personas, Dios les entregó personas para que los instruyan a la luz de su palabra y para que no se aparten de su camino, para que luchen en oración, para que hablen con sus hijos, para que los corrijan, para que les llamen la atención, no importa la edad que puedan tener, pero que verdaderamente que seamos responsables, que sean responsables, ¿no? Con las asignaciones que Dios les entregó y que puedan verdaderamente a la luz de la palabra también corregir sus vidas y sus corazones para que Dios también pueda transformarlos a ellos y con su transformación también transformar a los hijos y a todos los que los rodean. Y así que en este tiempo te animo a que puedas ser sabio, a que podamos ser sabios y entregarnos al Señor, entregar al Señor toda conversación equivocada, toda mala palabra, todo mal gesto, entregar todo verdaderamente al Señor en este tiempo para que Él pueda obrar verdaderamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y quiero leer también en Segunda de Timoteo, que ya lo leímos, pero quiero volver a leerlo, Segunda de Timoteo 3, del verso 14 al 17, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en estos versículos, cada uno de estos versículos, ¿no? En este tiempo
deben ser nuestro motor, deben ser nuestro clamor al Señor. Que cada día sigamos creyendo y confiando en cada enseñanza, que escudriñemos su palabra, que aceptemos el consejo de nuestros padres en la fe, para ser más sabios, que vivamos la palabra de tal manera que alcancemos salvación. Que la palabra sea nuestro manual de vida, que vivamos cada día esa palabra, que le demos el lugar a la palabra para que nos enseñe, para que nos ayude, para que nos corrija y para que nos muestre cómo debemos vivir. Que cada día estemos preparados para hacer el bien delante de nuestro Dios. Doy gracias al Señor por esta palabra que puso en mi corazón, que primeramente sé que fue para mí, porque como siempre lo decimos, cuando Dios da una palabra, primeramente es para uno. Y doy gracias al Señor porque siempre va un paso más adelante, porque siempre me está enseñando, porque siempre me está alentando, porque siempre me ayuda cada día de mi vida a no seguir cometiendo errores, a salir del lugar más profundo que tal vez podamos caer cuando tropezamos, ¿no? Pero es cada día la palabra del Señor la que nos levanta y la que nos impulsa, y por sobre todas las cosas nos obliga a transformar nuestras vidas, nos obliga, y verdaderamente en estos tiempos peligrosos la única salida que tenemos, y hablo como joven, ¿no? La juventud, la única salida que tiene en estos tiempos peligrosos es aferrarnos cada día al Señor, es aferrarnos cada día a su palabra, que es la que nos sostiene verdaderamente, porque las personas son humanas y te pueden fallar, se pueden equivocar porque son humanas, pero el único que no te va a fallar, el único que no se equivoca es nuestro Dios. Así que te animo a que en este tiempo verdaderamente, aunque estés pasando el peor de los procesos o no le encuentres la vuelta, verdaderamente aferrate al Señor. Porque los tiempos sabemos que son peligrosos, pero el Señor nos saca y nos hace salir airiosos de cada uno de esos procesos que debemos pasar, pero para aprender, para que Dios nos moldee cada día a lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos todos en silencio. Todos callados, atentos, escuchando, y la verdad que de este lado, tanto a mi esposo como a mi persona, estamos más que felices y gozosos por lo que Dios está haciendo en cada joven, Amén, en cada familia, ver el crecimiento de Agustina, tremendo lo que Dios impartió a través de su vida, ver el corazón dispuesto, ver el corazón presto para dar, no solamente transmitiendo algo, sino también haciéndose cargo uno mismo de las cosas que tiene que erradicar, que tiene que ordenar, que tiene que cambiar para salir airoso de cada situación, como bien lo decía. Y dar gracias a Dios porque, como lo dije en un principio con Elías, con cada uno de los jóvenes, los vimos crecer. Sí. Debimos crecer, Agustina. Sí. Literal, y desde mis 14 años que me conoces. Amén, desde los 14 años, exactamente, 14 años más precisamente, 14 años que tuvieron sus cosas también, 14 años que estaba en edad escolar, que estaba transitando su secundario, 14 años en los cuales también se presentaban un montón de atracciones, ¿no? Un montón de cosas que también supo librar, pero tomada de la mano de Dios, ¿no? Porque esos 14 años también tuvieron sus confrontaciones, ¿no? Sí. También tuvieron sus altibajos, como todo adolescente, dice científicamente que el adolescente adolece, las cosas le molestan, las cosas le irritan, no le gustan que le llamen la atención, pero a veces no es solamente un tema de edad de niño, de adolescente de 14 años, sino que también muchos adultos somos adolescentes muchas veces. Pero de todo saliste airosa, y vos muchas veces hemos hablado
y te conozco de hace muchísimos años, bien lo dijiste, y a veces no veías la salida, ¿no? Porque se presentaban diferentes cosas que llegaban a tu vida, cuando yo siempre lo decimos, aquellos que no la conocen desde el día 1, pero decíamos que cuando Agustina empezó a adorar al Señor, a alabar al Señor, lo hacía mirando a la pared, lo hacía mirando a la pared porque en verdad, no le gustaba mostrar, porque es como que se trababa, porque le daba vergüenza, esa es la realidad, y no cantaba para adentro, ¿no? Y nosotros le decíamos, Agustina canta, y ella cantaba para adentro, y ver a dónde llegó que Agustina esté hoy dando la palabra, que Agustina esté, eso es Dios con su vida, porque ya no es la adolescente de 14 años, sino que es la mujer de Dios, entera, la mujer que día a día te enseña, ¿o no, Silvi? Amén. Vos como mamá das fe de eso, que muchas veces es la que, por eso supiste hacer bien el trabajo que Dios te asignó con ella, porque le ayudaste a crecer, le ayudaste a afianzarse en el Señor, le ayudaste a arraigarse cada día más, siempre estuvimos ahí con ella y para con todos, y hoy podemos decir que te predica a vos y que te levanta los brazos a vos, y que amén, así que ver lo que Dios hoy está impartiendo a través de su vida, como lo hace con cada joven. Hoy le tocó a Agustina, pero como a su vez también le tocó a David, como le tocó a Damián. Como van rompiendo con estructuras, ¿no? Porque muchas veces se presenta decir no sé qué decir, no sé qué hablar, y desde ustedes como padres siempre enseñándoles es tu corazón, Amén. Abrir tu corazón y hablar desde el corazón, y vemos que es así, que es desde el corazón, ¿no? Está la palabra, pero es el corazón abierto a esa palabra que Dios puso en su corazón, y el Espíritu Santo obrando y el Espíritu Santo hablando. Y hoy le daba gracias al Señor porque verdaderamente mi casa adora a Dios, mi casa exalta a Dios, mi casa es temerosa de Dios, en mi casa está la presencia de Dios. Y eso es algo que no tiene precio, es algo que en este tiempo estoy tan agradecida a Dios por los frutos que estamos viendo y el crecimiento de ella día tras día en las cosas de Dios, ¿no? Y su corazón temeroso, y como vos decías, en la secundaria pasando un montón de cosas que el enemigo se le presentaba, pero gracias a Dios salió airiosa de toda esa. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba Dios, en su corazón estaba la palabra, y en su corazón estaba el deseo de agradarle a Dios antes que a cualquier otra cosa, agradarle a Dios. Y eso es lo que rescato y lo que agradezco a Dios de su vida, ¿no? De que verdaderamente supo saltar todo obstáculo y enfocarse en el camino, en la verdad y en la vida que es nuestro amado Jesucristo. Amén, librar cada obstáculo. Y yo quiero que Agus lo digas vos, ¿no? Porque fuiste adolescente, obviamente que sos muy joven, pero esa etapa de adolescente ya pasó, y donde también tenías una presión social, ¿no? Porque eras anormal, ¿no? Entre comillas, anormal para los demás jóvenes de tu edad, de venir a la iglesia, de adorar a Dios, de cantar, de prepararte, ¿no? Contanos, Agus. Sí, no era... Y más en el secundario, sobre todo, porque después terminé el secundario y volaron todas las supuestas amistades, ¿no? Pero mientras estás en el secundario, que no tenés opción, que tenés que soportar a los que tenés a tu alrededor, soportando los unos a los otros. Amén. En la secundaria es la parte más difícil, entre comillas, ¿no? Pero es donde tenés la tentación todos los días de tu vida, porque es así. Pero decimos referente a la edad, que no quiere decir que es precisamente a los 14, pero digamos que uno está empezando a experimentar diferentes situaciones, que uno grande ya pasó por esta etapa y bueno, confrontará otra, pero ese comienzo, ¿no? Como Elías en su momento también, a eso me refería, mi vida. Amén. Y decía, ¿no? Que todos tenemos nuestros procesos, ¿no? El secundario fue un proceso, y después del secundario también fue otro proceso.
y todo el tiempo la vida, mi vida es un proceso diario. Tengo 23 años y nada, y no vivo la vida de tal vez para muchas chicas con 23 años en el mundo, no vivo esa vida. En su momento en el secundario me acuerdo que me decían para ir a boliches, que me invitaban a las previas y a todo lo que se hacía, digamos. Siempre me invitaban y yo siempre era como la mala onda de que no. Y nada, y es algo que viví específicamente en el último año de secundario, ¿no? Que también era la etapa también de los viajes de egresados y demás. Era como una gran tortura llegar al colegio porque era que te quemaban el coco con que vayas y que lo hagas y que vamos, que la vamos a pasar bien y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero siempre me mantuve firme en lo que yo quería. Nadie me llevó de las narices, nadie me obligó a hacer nada. La oportunidad la tuve, porque la tuve muchas veces, de poder haber hecho lo que se me daba la gana, literalmente. Pero yo sabía lo que quería. Yo sabía que no quería vivir la misma vida que mis amigas en ese momento. Porque verdaderamente podía tener, no sé si sería comparación la palabra, ¿no? Pero me miraba a mí y miraba sus vidas y era como, yo no quiero vivir eso. Yo no quiero ser como vos, yo no quiero salir del colegio y andar con, no sé, 3 pibes, no sé. No quiero, es algo que no quiero y yo sé que no nací para eso. Pero es algo que yo tenía en mi corazón y que estaba determinada que no iba a vivir la misma vida que vivían los otros. Y eso fue en el secundario y ahora también, ¿no? Uno también tiene sus procesos. Ahora con 23 años también siempre tenés a alguien que te dice, y no fuiste al boliche, o no vas al boliche, o no te juntaste con tus amigos. Y sí, me junto con mis amigos, me junto con los portos, me junto con el liceo, con pizza en casa. Con mis hermanitos. Grandes hermanitos, tal cual. Pero es como que siempre te tiran del tema de la salida y qué sé yo, y nada, tengo un carácter muy especial y es como que ya después no me lo terminan diciendo más porque nada, me ven el rostro y como no me lo preguntan nada, ya está. Claro, es como que siempre te dicen vivir la vida, ¿no? Ahora, ¿qué clase de vida se refieren? O sea, soy lo más aburrido que existe en la faz de la Tierra para las personas, ¿no? Soy como una cosa rara, un espécimen en peligro de extinción o algo así. Sos una hija de Dios, amén. Sos una hija de Dios, no, sí. Un propósito. Sí, sí. Pero sí, obviamente que a los ojos de los demás no sos la única, somos todos bichos raros, esos locos que alaban, que adoran, esos locos que siguen creyendo. Los fanáticos de Jesús, por ejemplo, somos muy fanáticos de la iglesia. Llámame fanática, no me importa nada. A mí tampoco. Amén. Pero eso es lo que Dios hizo cuando todos nosotros ofrendamos el oído a Él. Amén. Cuando ofrendamos el oído a su palabra, cuando entendimos la revelación de su palabra, cuando su palabra se hizo carne en nuestras vidas, cuando accionamos en eso que creímos que vamos a seguir creyendo y que seguiremos creyendo en todo lo que viene de parte de Dios, porque nos hizo las personas que somos hoy. Amén. Con muchas cosas para corregir, sí, pero que día a día avanzamos, que día a día crecemos, como lo hacen ustedes, que día a día te afianzás, porque hoy es un proceso, mañana será otro y sucesivamente se presentarán otras cosas, pero de todos te libró el Señor. Amén. De todos te libró el Señor, porque cuando uno se aferra a Dios, como ella lo decía, cuando uno tiene su seguridad, su convicción primeramente para ser convertido radicalmente, Dios obra y no hay nada imposible para aquel que cree, y como ella bien decía, sabía muy bien lo que quería. Amén. Y hoy el problema de muchos es que no saben qué es lo que quieren, que no saben dónde poner su vida, ¿no? Y uno tiene que tener siempre objetivos, uno Amén. tiene que tener metas, uno tiene que tener logros, uno tiene que tener sueños, uno tiene que tener deseos, todos alineados obviamente a la luz de la palabra. Amén. Uno, yo creo que cada joven tiene el deseo del día de mañana formar una familia, Amén. pero ahora es cada etapa
tiene que ser transitada como corresponde. Amén. Entonces la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo. Entonces hay un tiempo para crecer, un tiempo para desarrollarse y un tiempo para desempeñar todo lo que la vida nos tiene preparado, el Señor nos tiene preparado para cada uno. Amén. Entonces son diferentes etapas que uno tiene que ir transitándolas a la vez, no hacer saltar No quemar etapas. escalones. Claro, no saltar escalones, no, vieron cuando uno tiene una escalera que es muy alta, y uno para llegar más rápido, ¿qué hace? Se sube a 3 escalones. Sí. Bueno, de joven lo hacía, ahora no puedo, 3 juntos, pero 3 juntos no se puede, pero produce dolor cuando uno hace más esfuerzo de lo que tiene que hacer. Puede haber lastimaduras, se puede uno lastimar. Entonces subir a la vez, y cuidar eso que transitamos, cuidar, porque es muy difícil, no difícil, ¿no? Pero cuesta un trabajo para llegar al día en el cual nosotros estamos, pero es un segundo para tirar todo por la borda. Cuesta, es un trabajo arduo llegar hasta donde uno está, al día que hoy está, a lo que logró en el Señor y a lo que va a seguir logrando, y es un segundo nada más para tirar todo por la borda, para derribar. Y en el Señor tenemos que construir buenas bases, lo hemos aprendido, buenas bases para que todo lo que venga se sostenga bien, y nuestra base es Cristo, nuestra base es Él, es el que nos enseña día a día, así que yo más que agradecida, junto con mi esposo, por la vida de Agus, por la vida de Elías, por la vida de Eliseo, por la vida de cada uno de los jóvenes que están del otro lado. Y si ustedes asisten a Tiempo de Esperanza, saben que la mayoría son jóvenes los que están en el servicio, así los grandes obviamente que tienen sus diferentes departamentos, como tiene Tiempo de Esperanza en discipulado, hay de todo, hay de niños, hay de jóvenes, hay de adultos, y también hay de personas que nos bendicen, que son nuestros mayores, a los que les debemos respeto, porque aprendemos mucho de los mayores. Así que solo darle gracias a Dios, y Agus, ya que existe la palabra, orar por esta palabra, orar para que cada uno de los que está del otro lado escuchando en este momento, horario de cena de muchos, compartiendo con la familia, así que vamos a orar para que esta palabra cumpla el cometido para lo que es dada, para lo que es entregada. Amén. Oramos, Agus. Amén. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo, Señor, en tu presencia, papá. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Amén, Señor, sino que cumple el cometido por lo cual ha sido enviada, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ahora, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor, vos estés ministrando, vos estés hablando, Señor, a los corazones, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, Señor, a cada papá, a cada mamá, Señor, a cada adulto. En este tiempo, Señor, que sea tu presencia, papá. Que seas vos, Señor, en este tiempo, Señor, haciéndonos volver en sí, papá. Haciéndonos regresar, Señor, a lo que un día habíamos sido en tu presencia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en este tiempo, Señor, tu Espíritu Santo, papá, nos haga entender, papá, cuáles son tus planes, Señor. Cuáles son tus pensamientos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, declaramos tu palabra, Señor, tu palabra viva, Señor, tu palabra eficaz, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos, Señor, sabemos que hay corazones del otro lado dispuestos, Señor, a ser transformados, Señor, en tu presencia, papá. Sabemos, Señor, que hay una juventud del otro lado, Señor, que se niega, Señor, a lo que el enemigo quiere ofrecerles, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hay una generación, Señor, que verdaderamente se ha levantado, Señor, con un propósito, Señor, que es rescatar, Señor, a tantos otros que están ahí afuera, papá. Y rescatarlos, Señor, con nuestro testimonio, papá, por cómo nosotros vivimos,
vivimos, Señor, cómo somos nosotros, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, obra, papá, en cada vida, Señor, obra en cada corazón, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y si estás del otro lado y estás por primera vez escuchando este programa radial, te invito a que en este tiempo puedas aceptar al Señor en tu corazón. Y si te apartaste de sus caminos, que en este tiempo puedas reconciliarte con nuestro Rey, con nuestro amado. Te invito a que puedas repetir conmigo: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido perdón, papá. Me arrepiento, Señor, de cada uno de mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, de mis malos caminos, papá. De andar, Señor, bajo necedad, bajo ego, bajo orgullo, papá. Me arrepiento verdaderamente de todo mi corazón, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, papá. Te acepto en mi corazón, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, reconozco, Señor, que sin ti, papá, nada soy, Señor. Reconozco, Señor, que nada hay fuera de tu presencia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.